Yo no sé si es que hace frío o las manos las tengo congeladas, no sé bien. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Vida Abundante o Vida en Abundancia. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre amado y Dios eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y estamos aquí con gozo, porque estamos contigo, Señor. Señor, vamos a exponer tu palabra. Te pido que todo lo que hagamos y digamos sea dirigido por tu Santo Espíritu. Te pido también que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, para guardarla, para hacerla práctica en nuestras vidas, para ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. El texto central en el cual nos vamos a apoyar para estar hablando de este tema está en Juan capítulo 10, versículo 10, y está insertado en el pasaje del buen pastor. Pero hoy vamos a estar hablando sobre todo de la segunda parte de este versículo. El versículo dice así: el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El objetivo que el Señor ha puesto en mi corazón para tratar este tema son dos específicamente. Uno, acercarnos un poco más, escudriñar un poco más en lo que realmente significa esta expresión de Jesús. Y el segundo, revisarnos a la luz de las palabras para ver en qué magnitud estamos viviendo o no esa vida abundante en nosotros que Jesús vino a traernos. La palabra en el griego en que fue escrita esta expresión de Jesús, que habla sobre la abundancia, es perison. Dicen los expertos en griego que quiere decir excesivamente, altamente, una cantidad tan abundante como va a ser más de lo que uno esperaba o esperaría. Es decir, lo que vino a traer Jesús fue realmente abundante. Fue realmente abundante. Ahora, ¿se refirió Jesús a la abundancia de dinero, bienes materiales y riquezas en general, como afirma la llamada teología de la prosperidad? Dejemos que sea la misma palabra del Señor, a la luz de la palabra, quien nos hable si este es un componente importante de esa vida abundante que Jesús vino a traer o no. Si buscamos allí en Eclesiastés 5, del 10 al 15, una persona muy autorizada, porque recibió todas las bendiciones materiales disponibles que podía haber en su época, y inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, y yéndose tal y como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Sabemos que Salomón tuvo riquezas. Fue el rey que materialmente hablando tuvo el reinado más próspero, aunque no, digamos, espiritualmente hablando, pero sí materialmente hablando. Pero oigamos también a Jesús mismo, allí en ese maravilloso sermón de la montaña, que yo no me canso de leerlo, quisiera aprenderlo de memoria completo, del inicio al fin,
En Mateo 6, 19 al 21, Jesús dice sobre este tema: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Nos preguntamos nosotros. Yo mismo me lo pregunto. ¿Dónde está mi tesoro? Pero para reforzar, como si fuera poco, voy a citar un ejemplo más. 3, hay muchos en la Biblia que nos demuestran que no fue riqueza material lo que Jesús vino a traernos. Y allí, si vemos en Filipenses 4, 12 y 13, vemos a un hombre, un impresionante hombre, que renunció a todo lo que tenía por seguir a Jesús, por entregarse a Jesús, por predicar su palabra, por vivir una vida consagrada al Evangelio, el apóstol Pablo. A mí me parece que nadie tendrá duda de que vivió una vida abundante, sin tener bienes materiales. Sabemos cómo vivía. Y dice allí en Filipenses 4, 12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezan a aparecer cosas interesantes de lo que sí quiso decir Jesús. Pero también nos preguntamos, ¿se refirió Jesús a ser famoso, alabado, reconocido, importante para las personas? ¿Se referiría a eso? ¿Querría traer Jesús eso para nosotros, para que tuviéramos una vida abundante? ¿Fue Maradona un hombre que tuvo una vida abundante? ¿Han leído algo? ¿Han conocido su vida? ¿Fue Marilyn Monroe un ícono de la cultura norteamericana, aplaudida por millones? ¿Tuvo una vida abundante? Recientemente han sacado una película en Netflix de la historia de su vida y he visto la crítica. He visto porque la que hace de Marilyn Monroe es una actriz cubana joven que se fue de la isla y ha triunfado allá, por lo menos lo que se considera triunfar para el mundo, digámoslo de alguna manera. Y la película trata casi todo el tiempo de la falta de amor, del sufrimiento, de la vida tan triste que vivió esa mujer aclamada por las multitudes. Y ya sabemos cómo murió. No se sabe si la mataron, si se suicidó, pero lo que sí se sabe es que era muy infeliz. No es eso, no es la fama lo que Jesús vino a traernos a nosotros. ¿Qué fue entonces? Bueno, para ver también a la luz de la palabra quién es el único que es realmente digno de gloria, creo que lo sabemos todos, pero digamos que nos lo diga Romanos 11:36, podemos buscarlo en numerosas citas bíblicas. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el único digno de gloria? ¿Necesitamos nosotros gloria para vivir una vida abundante? No. Entonces, hermanos, ¿cuáles son entonces los componentes de la vida abundante a la que se refirió Jesús? Para comenzar con una aproximación para mí importante, bíblicamente hablando, veamos qué dice Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, ya anteriormente, este mismo capítulo, el apóstol Pablo nos había dicho que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces nos dijo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dijo además, contra tales cosas no hay ley. Hay 9. ¿Serán esos 9 componentes parte de esos elementos que
Jesús vino a traer para que tuviéramos vida en abundancia. Les propongo revisarlo lo más rápidamente posible, uno a uno, que los conocemos, estoy seguro, pero vamos a entrar allí un poco más profundo en cada uno de ellos para cumplir este segundo objetivo que nos proponemos aquí, revisarnos a la luz de la palabra si estamos viviendo estos componentes ya de la manera abundante, esa madre que esperamos que Jesús vino a traernos. Amor, el amor. Vamos a revisar Mateo 22, 35 al 39. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Nos revisamos ante ese amor que debemos tener, que tenemos motivos más que suficientes para tenerlo en la mayor medida, en el mayor indicador que podamos medir, porque Él nos amó a nosotros primero. Como dice el maravilloso capítulo 8 del libro de Romanos, dice allí el apóstol Pablo, dice que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese amor que Él tiene por nosotros. Qué maravilla. Es un componente eso. Es para que estemos gozosos sabiendo eso, conociendo eso en cada una de nuestras células, que Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el Creador de la vida, el Creador de todo, nos ama con ese tipo de amor, merece todo nuestro amor, se lo estamos dando como Él merece, en la magnitud que merece. Pero vamos a abrir un poco más también, ¿qué es el amor al prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es nuestra esposa o el esposo. Los tratamos, los amamos como la Biblia nos enseña que tenemos que tratarlo. Con ese amor puro, desinteresado, que está descrito allí en 1 Corintios 13 y que no vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero que es un capítulo maravilloso de la palabra. Lo amamos así. Amamos a nuestra familia con ese amor. Nos preocupamos y ocupamos sobre todo, más que preocuparnos, por nuestros familiares que no se han entregado al Señor, por hablarles, por exhortarlos a buscarlo, por invitarlos a traerlos aquí, por darle el testimonio de nuestras vidas día a día allí, o preferimos, para que no se sientan mal, por amor, supuestamente amor a ellos, no molestarlo mucho, hablándole de esta maravillosa noticia de la salvación. El verdadero amor al prójimo, a todo el prójimo que tenemos, que no se ha entregado a Jesús, es hablarle de la palabra. El más importante de todas las cosas que podemos hacer por un prójimo nuestro es hablarle de Jesús, hablarle de la vida eterna, de ese regalo que es maravilloso, que es lo más grande que se puede tener. ¿Hay algo más grande? ¿Le podemos hablar de algo más importante a alguien que de eso? Como impresionaba esa muchacha que no recuerdo el nombre, misionera que está en Turquía, cuando cada vez que nos decía, y me dio la oportunidad de hablarle de Jesús. El corazón me dice, ¿cómo yo no soy como esa muchacha? ¿Por qué no puedo ser así si tengo que ser así? Amamos a nuestros enemigos, como mandó Jesús. O guardamos rencor, o no perdonamos lo suficiente. ¿Los amamos?
es un indicador que nos permite también revisarnos. La palabra de Dios debemos usar también para corregir, para revisarnos, para saber lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Pasemos a otro indicador porque si no me va a tomar mucho el tiempo. Quería ponerle un ejemplo de amor. Amamos a nuestros compañeros de trabajo, a los que están allí en nuestro trabajo que no conocen el Evangelio. A mí me impresiona Tony. Me hice el propósito de no mencionar nombres porque hay tanta gente que merece ser mencionada aquí a mi juicio, pero no puedo dejar de mencionar a Tony. Tony, desde que llegamos, nos hemos pasado el año orando por la gente del trabajo de Tony. Y no lo digo con pesar, lo digo con gozo. Tony, con gozo. Me da deseo cuando te veo de preguntarte, ¿y cómo está la administradora? ¿Cómo sigue ese? ¿O cómo está? Yo estoy orando por los matrimonios que tú dijiste, que tú los has invitado, porque Tony no solo le habla del Evangelio. Tony no todos, solo sus compañeros saben que él es cristiano y que tiene un Dios que sana. Él los invita a venir aquí, acepten o no. Pero en mi opinión, y perdóname que te coja de material de estudio, como decimos en mi país, en mi opinión, eso es mostrar amor por sus compañeros de trabajo. Eso es una manera de amar a su prójimo. Que yo no sé por qué la gente en el push de Santa María no viene a pedirme que ore por ellos a mí. ¿Por qué no me piden eso? Como hacen con Tony. Algo no debo estar haciendo bien. Quiero ser como Él. Quiero ser como Él. Quiero ser como Jesús, pero en el camino mientras tanto, quiero ser así. Quiero mostrar mi amor así. Otro sentimiento, otro componente del fruto del Espíritu que debemos tener en abundancia es el gozo. ¿Debemos estar gozosos siempre o tenemos derecho a, cuando tenemos un problema, perder el gozo? ¿Qué decía el apóstol Pablo sobre el gozo? Decía, regocijaos en el Señor siempre. Y lo escribió no estando en la boda de uno de los hermanos de una iglesia que fundó. ¿Dónde estaba? En la cárcel, hermano. Y no en la cárcel de ahora. ¿Se imaginan la cárcel de ese periodo? ¿Han visto en los libros de historia cómo describen esa cárcel? Horrible. Y allí nos estaba diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, a ellos y a todos los cristianos hasta hoy, que una de las cosas que debemos tener nosotros siempre, en cualquier circunstancia, es gozo. En primera instancia porque tenemos el gozo de la salvación. Sabemos que somos salvos. Jesús murió por nosotros, nos dio la vida eterna. Y de contra nos prometió que en esta, temporal y todo, pequeña, nos vino a traer también la vida abundante. Tenemos que tener gozo, debíamos tener gozo. Tenemos paz. Somos personas de paz. El opuesto de paz es intranquilidad, dolor, guerra, polémica. Somos pacificadores. Jesús dijo allí también en ese sermón de la montaña que tanto cito y que seguiré citando: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando vemos problemas entre las personas, somos pacificadores, vamos allí para pacificar, para resolver, en la mejor medida, o le echamos, como también decimos en mi país, le echamos más leña al fuego. También eso tenemos que revisarnos. ¿Por qué necesitamos ser personas de paz? Como ha sido y es el príncipe de la paz. ¿Tenemos paciencia? Esa cualidad tan difícil. El antónimo es impaciencia, es intolerancia. Para mí ha sido en algunos momentos de mi vida. Yo aprendí, yo creo que desde pequeño, a ser puntual. Cuando yo voy a un lugar necesito ser puntual. Y si algo me lo impide, ya empiezo a perder la paciencia y ya empiezo a no reaccionar. Empiezo a perder el gozo, empiezo a perder todo. Y voy a hacer una pequeña broma, pero había un maestro de matrimonio diciéndole a los hombres jóvenes: cuando una mujer te dice que va a estar lista en 5 minutos, ella va a estar lista en 5 minutos. No tiene que estárselo recordando cada media hora.
es solo una broma, es para que no se me, para que mantengan la atención. Yo sé, yo me crié con mi mamá y con 4 hermanas. Imagínense qué admiración tengo de las mujeres. Fue para mí, y de contra tenía 5, y ayer muy joven, otra más, 6. Esta, maravillosa, un regalo de Dios. No voy a decir su nombre porque va y ustedes la conocen, la relación no voy a... Tenemos benignidad. Somos benignos, somos esas personas que tienen su mente llena de cosas buenas, que su corazón está lleno de cosas buenas, que a sus pensamientos son edificantes, que son para edificar, que son para construir, que son para mejorar. O somos personas que tienen pensamientos malsanos en su mente, algunos pensamientos. Dejamos que se posen algunos pensamientos, lo dejamos durar allí más tiempo que el que puede durar un pensamiento malo que nos pase. La benignidad es también tener un corazón limpio. Yo recuerdo así muy nítidamente un día que el pastor nos habló del Salmo 51, un día que estábamos en oración y ayuno, y de ese versículo 10, donde si mal no recuerdo, el rey David dice, pon en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Tenemos un corazón limpio, así limpio, ese que cuando pasa algo enseguida no lo asocia con que haya ahí algo más turbio. Que el Señor ponga ese corazón dentro de nosotros para vivir ese importante componente de la vida abundante. Y para poder hacer lo que dice más adelante en el versículo 13, pastor, como decía David, y entonces, cuando tenga un corazón limpio, ¿qué pasará? Hablaré, ¿no? Y la gente creerá en ti. ¿Se imaginan que prediquemos y le hablemos a la gente sin tener un corazón limpio? ¿Nos van a creer? Bondad. Está muy asociado a la benignidad. No sé si se han dado cuenta que están muy vinculados uno y otro. Para tener benignidad hay que tener amor. Para tener bondad hay que tener amor y hay que tener benignidad. Pero somos bondadosos. Lo contrario de bondad es maldad, maltrato. O somos ríspidos. Cuando hablamos con amor. Expresamos en nuestro rostro amor. O somos confrontativos, rípidos, atacantes. Creemos que la gente, que se resuelven los problemas con la gente maltratando, amenazando. Hace poco me mandaron una analítica médica y fui al centro médico de mi pueblo. Tomé las muestras y salí rápido para llegar a tiempo. Me gusta siempre, como le dije, llegar a tiempo. Pero en el camino me recordé que se me olvidó la mascarilla. Viré, corrí, llegué 1 minuto después. Cosa rara, porque yo me había levantado como 1 hora y media antes. Pero quería llegar, hacía un poco de frío, por lo menos frío para mi concepto de frío, que seguro que no es el de muchos aquí. Y cuando llegué habían llamado a todas las personas y yo pregunté y no me sabían orientar bien cómo salir yo, cómo entrar yo ahí para que me llamaran a mí también en esa lista, esa cola. Y sale la enfermera y digo, permiso, ¿podría hacerle una pregunta? Fue un ladrido casi lo que me dijo. Fue una agresividad, era una cosa como si yo la hubiera ofendido. Después me di cuenta que no era a mí. Todos aquellos ancianos que estaban allí, también cuando decían algo ella, así que me lo dijera a mí una persona joven, no. Qué importante tener bondad y expresarla y tenerla en nuestras vidas. Hay ahora uno que es la fe. La fe. El capítulo 11 de Hebreo, ese canto a la fe es otro. La Biblia es toda, es impresionante, pero hay porciones bíblicas que a mí por lo menos me
me conmueven. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús le dice a los discípulos que vayan al otro lado? Él se queda orando, montan en la barca, es de noche, está el mar movido, hay tormenta. Jesús termina de orar y va caminando sobre las aguas y lo ven sus discípulos y se asustan. Y Pedro le dice, o ellos se asustan, Jesús le dice, no temáis, soy yo. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Le dice Pedro, con esa peculiaridad que tenía él. Y Jesús le dice, ven, camina sobre las aguas. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. En contra de toda ley de gravedad, todas las leyes físicas, ocurre el milagro. Pedro comienza a caminar como sobre las aguas y camina mientras está mirando a Jesús. Hay un momento determinado, hace así, y ve el mar oscuro, las olas, el peligro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dijo, Señor, que me hundo. Jesús lo tomó de la mano. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tenemos nosotros fe? Yo me he revisado todos estos días, hermano, que cuando a mí me toca compartir la palabra, es un tiempo de profunda revisión, porque no puedo venir a decirle nada que yo no haya sentido, que no haya... Y ese periodo, bueno, Nora lo sabe, es difícil para mí ese periodo. No solo por eso, sino porque no soy un predicador, porque no estoy formado para eso. Pero me he dado cuenta a lo largo de mi vida que si el Señor nos llama, aunque seamos tan inservibles, Él nos va a dar la capacidad de hacer las cosas. Y yo le digo, las manos ni siquiera se me siguen sin calentarse, pero yo espero que antes de terminar se calienten un poco. Y además viendo esos rostros, porque usted no puede imaginar, bueno, sí lo puede imaginar, qué hermosa se ve la iglesia desde aquí. El edificio se ve mejor desde allá. Está todo esto, pero la iglesia se ve mucho mejor de aquí. Son rostros maravillosos. Encantador verlos desde aquí, de verdad. De verdad. Hermano, yo cuando era un convertido más joven, bueno, joven, no más joven, yo pensaba, cuando me leía las historias del pueblo hebreo, todos los milagros que hizo Jesús, que hizo Dios con ellos, yo me imaginaba ese mar rojo abierto en dos, una columna de agua así por acá, abierto todo, y uno pasar. Yo decía, pero ¿cómo esta gente que ha visto eso tan grande, esa manifestación del poder de Dios? Pues todavía tenían dudas, no le creían después, todavía tenían temor, si yo llego a estar ahí, decía yo, y veo eso, más nunca en la vida me falta la fe. Nunca más vuelvo a... Mentira, hermano, mentira. Yo soy peor que el pueblo judío de aquella época, que gran parte del pueblo judío de aquella época. Nora y yo hemos podido ver en nuestra vida las maravillas de Dios de una manera impresionante, en nuestra vida, en situaciones que hemos tenido y en situaciones que han tenido otras personas. Las acciones mucho más, digamos, mucho menos fáciles para Dios que abrir el mar, porque los elementos a Dios les responden. Él le dice al mar que se pare y se para. El mar no piensa si lo va a hacer o no. Pero los seres humanos, Él nos ha dado un libre albedrío. Es mucho más complejo transformar la vida de una persona de la manera que Jesús hace, que hacer cualquier cosa, como hacer el universo, aunque nos parezca a nosotros por lo inconmensurable que es una cosa difícil. Yo, después de experimentar tantas cosas en mi vida, de ver el poder de Dios, le reconozco, hermano, que ante las situaciones que algunos conocen con el ingreso y esas cosas que hemos tenido después que nos mudamos para acá, hay días que me he despertado en la madrugada con un frío en el estómago, una cosa que me recorre, un temor. ¿Qué pasará si no logramos ingresar? Y cuando me pasa eso, que me despierto y estoy en ese temor, digo, pero Señor, la incredulidad, hermanos, es pecado. Es pecado. No podemos dudar de Dios. ¿Qué dijo Dios que teníamos que hacer nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y esas demás cosas que me dan ese temor. ¿Nos la va a dar? ¿Lo prometió? ¿O no? ¿Será que esa parte de la palabra no la va a cumplir?
¿Por qué me pasa a mí eso, hermano? Me da conmigo mismo, pero me pasa. Inmediatamente voy a Él. Me tiro de rodillas y le digo, Señor, no puedo dudar. Yo no puedo dudar de ti. Y me pasa como con Pedro. Me estoy hundiendo y le digo, Señor, y Él me coge de la mano y me levanta con ese amor que solo puede tener. Porque lo que debía hacer era, ni les digo, a esta edad todavía y con esa. Pero Él no. Me sigue amando así, sin merecerlo. La mansedumbre. Somos mansos, hermano. Lo contrario a mansedumbre es irascibilidad, intransigencia, rebeldía. ¿Somos mansos o somos rebeldes? Somos obedientes a una palabra que ahora está siendo atacada cada vez más por el mundo. Lo que enseñan a los niños dice que no se puede enseñar a los niños a ser obedientes. Otro tema que hablaremos quizás algún día en algún lugar. Pero esa palabra tan maravillosa, como lo dijo el pastor, hermano del pastor, yo soy malo para los nombres, ahora mismo no lo recuerdo. La obediencia es la clave. Somos mansos. El otro y maravilloso noveno componente del fruto del Espíritu, hermano, no tengo reloj. Sí, aquel lo veo allá. No sé, doy brava ya, ¿no? Es la templanza o dominio propio. La templanza es esa peculiaridad que nos permite, aún en las circunstancias más difíciles, más adversas, más contrarias, mantener nuestros principios, mantener nuestra forma de ser, mantener nuestra fe, mantener nuestra serenidad. Lo contrario es imprudencia, desenfreno, exceso, todas esas cosas que puede hacer uno cuando no tiene este maravilloso componente del fruto del Espíritu. Creo que bastarían estos 9 componentes para darnos elementos para qué debemos hacer para vivir la vida abundante. Pero yo quiero poner 2 más, si el tiempo no lo permite. Y hay uno que está allí en Juan 8, 31 y 32. Y en muchos lugares más de la palabra. Dice entonces Jesús, la hermana Loida lo usó en su maravilloso mensaje hace solo unos días. Dice entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Somos libres? Cayeron esas cadenas que Jesús rompió con su sacrificio, nos libró del pecado. ¿Se puede ser libre de algo más importante que del pecado? Esa libertad nos da el gozo. Tenemos ese amor que echa fuera todo temor. Qué bueno es ser libre. ¿Te sientes libre? No, me siento libre. Hay otro más que no agota el tema, pero en aras del tiempo vamos a cerrar con él. Y está en Romanos 8, 15 al 17. Dice también allí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, nos damos cuenta en lo más interior de nuestro ser que somos hijos de Dios. Nos damos cuenta lo que significa ser hijo de Dios. Eso solo bastaría para que saltáramos de gozo. Aunque no tengamos cualquier cosa. Y a veces lo olvidamos, a veces no lo tenemos en cuenta, a veces no nos sentimos con esa identidad, no nos damos cuenta, creemos que tenemos que tener alguna otra identidad que el mundo reconozca. No hay identidad más valiosa que ser hijo de Dios, que ser miembro de su reino, heredero de ese reino, junto con Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Estos 11 elementos, hermanos, serán componentes importantes en los cuales debemos vivir para tener la vida abundante. Es importante reconocer que teniendo esto, siendo de esta manera, por esta causa no vamos a ser salvos. Nosotros somos salvos por gracia, porque Jesús pagó por nosotros. Pero como somos salvos, como amamos a nuestro Dios, como tenemos que ser obedientes, debemos tener estos componentes en el comportamiento de nosotros, que somos embajadores del reino de Dios aquí en este mundo. En cualquier lugar que estemos, lo estamos representando. Por eso tenemos que ser así, y eso nos da el derecho a vivir una vida abundante. Eso sí es una vida abundante. No es ganarse el euro Yapo, no sé cómo se llama, de 80 millones. Eso no es lo que da una vida abundante. No nos vendría mal tener 2 o 3 millones para comprar el templo, pero eso no sería lo que nos aseguraría una vida abundante. No debemos tener temor, hermanos y hermanas, y amigos que nos escuchan. Es importante, y yo te invito y me invito a que nos revisemos siempre a la luz de la palabra, porque la palabra es útil, entre otras cosas, para revisarnos, para aprender, para transformar nuestras vidas. La parte de Dios está hecha para lograr estas cosas. Falta la nuestra. Falta la nuestra, y depende mucho de la voluntad nuestra y de la fe nuestra y de la obediencia nuestra. Porque la obediencia es el camino. Es impresionante, es importante. Y también a ti, amigo y amiga, que puedes no haberte entregado a Jesús, que estás oyendo esta palabra de Dios, no mía. No es por gusto que le estás oyendo. Tú puedes tener la vida eterna y puedes tener la vida abundante que Jesús vino a traer en esta vida desde este momento. Porque tú te puedes arrepentir de tus pecados, tú puedes entregarte a Jesús como Señor y Salvador y puedes alcanzar esa vida eterna y esta vida abundante. Y no te vas a dar ese paso y no te vas a arrepentir. No es mañana, no es cuando te seas un anciano, pues no sabemos cuánto va a durar nuestra vida. Es hoy, es hoy. Sé feliz, ten estos atributos, ten el gozo de la salvación desde ya. Hoy es el día, hoy es el día. Cerramos así esta palabra, este análisis de la palabra de Dios. Terminamos con las redes, no sin antes decirles que el domingo a las 11 de la mañana lo esperamos aquí con mucho gusto. Para nosotros es un placer, y decirles que inviten a otras personas que necesitan también conocer estos temas trascendentales. No los temas temporales, sino los temas eternos y trascendentales de los cuales habla la palabra de Dios. Lo esperamos el domingo, y recuérdate que tú vales mucho para Dios.